Santiago se creía dueño del mundo. Sus miles de hectáreas de café se extendían como un imperio verde bajo el sol, y él las recorría en su camioneta de lujo, mirando con desprecio a quienes sudaban bajo el calor, cosechando sus granos. Tenía todo un dinero, poder, respeto forzado, pero una noche, las llamas devoraron más que sus plantaciones, devoraron su arrogancia. Y cuando las cenizas se asentaron, Santiago descubrió algo terrible sin su fortuna. Era absolutamente nadie. Lo que no sabía era que perderlo todo sería el primer día de su verdadera vida. Santiago Mendoza caminaba entre las filas interminables de cafetos como un emperador, inspeccionando sus dominios. A sus 42 años, era el productor de café más próspero de toda la región montañosa. 3.000 hectáreas de tierra fértil llevaban su apellido, y cada grano dorado que se cosechaba en ellas era un recordatorio de su éxito aplastante. Esa mañana de marzo, el sol apenas asomaba entre las montañas cuando Santiago salió de su mansión colonial, una construcción de 2 pisos, con columnas blancas que dominaba el valle como un castillo. Ni siquiera saludó a Clemencia, la cocinera que llevaba 20 años preparando su desayuno. Para él, la servidumbre era invisible, herramientas humanas que cumplían funciones específicas y nada más. Subió a su camioneta último modelo y bajó por el camino de tierra hacia las plantaciones. Los trabajadores ya estaban en los cultivos, inclinados bajo el peso de los sacos, recogiendo los granos maduros con manos callosas y rápidas. Santiago pasó junto a ellos, sin bajar la ventanilla, observándolos como quien observa hormigas trabajando en un hormiguero. «¡Don Santiago!», gritó Esteban, el capataz, corriendo hacia la camioneta. Era un hombre de 50 años, de piel curtida por décadas bajo el sol. «Necesitamos hablar sobre los salarios. La gente está recibiendo exactamente lo que vale su trabajo», interrumpió Santiago sin siquiera apagar el motor. «Si no les gusta, hay 100 personas esperando en el pueblo para tomar su lugar». Esteban bajó la mirada, derrotado. Santiago sintió esa satisfacción familiar, ese poder de tener la última palabra siempre. Aceleró dejando una nube de polvo rojo que cubrió al capataz. En su oficina del pueblo, ubicada en el edificio más alto de la plaza central, Santiago revisaba sus cuentas bancarias, con una sonrisa. Números, y más números que crecían cada trimestre. Había heredado las plantaciones de su padre hacía 15 años, y desde entonces las había triplicado. Su secreto era simple: pagar lo mínimo, exigir lo máximo, no desperdiciar dinero en sentimentalismos. Su celular vibró. Era Rodrigo Villegas, su socio inversionista en la ciudad capital. «Santiago, necesito que hablemos sobre el nuevo proyecto. Tengo una oportunidad increíble en exportación directa a Europa, pero necesitamos duplicar la inversión». Los ojos de Santiago brillaron. «Más dinero, más expansión, más poder. Cuenta conmigo», respondió sin pensarlo 2 veces. «¿Cuánto necesitas?». Esa noche, firmó documentos que comprometían gran parte de su capital líquido. Hipotecó 2 de sus propiedades adicionales. Era ambicioso, siempre lo había sido, y la ambición lo había llevado hasta aquí. ¿Por qué detenerse ahora? No podía imaginar que en exactamente 48 horas su mundo empezaría a desmoronarse. El incendio comenzó a las 2 de la madrugada del viernes. Santiago se despertó con gritos desesperados y el olor acre del humo penetrando por su ventana. Cuando salió corriendo al balcón de su habitación, el horizonte estaba teñido de naranja y rojo. Sus plantaciones ardían. Las llamas se extendían como un monstruo hambriento, devorando hilera tras hilera de cafetos. El viento seco de la temporada alimentaba el fuego, llevándolo de un sector a otro con velocidad despiadada. Santiago bajó las escaleras tropezando, el corazón golpeándole el pecho con violencia. «Los camiones cisterna», gritó a sus empleados, que corrían en todas direcciones. «Llamen a los bomberos. Todo el mundo a apagar esto». Pero el fuego era implacable. Para cuando llegaron los bomberos del pueblo, más de la mitad de las plantaciones principales ya eran cenizas. Los hombres trabajaron durante horas, bañados en sudor y hollín, intentando salvar lo que quedaba. Santiago los miraba con impotencia, una sensación nueva y aterradora para alguien acostumbrado a controlarlo todo. Al amanecer, el fuego finalmente se apagó. Santiago caminó entre los restos humeantes de lo que había sido su imperio. Troncos negros y retorcidos se alzaban como dedos acusadores hacia el cielo gris. El aire olía a destrucción y fin. 3.000 hectáreas reducidas a ceniza y escombros. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra todavía caliente. No lloró, porque hombres como él habían olvidado cómo hacerlo, pero algo dentro de su pecho se comprimió hasta casi no poder respirar. Fue el sistema eléctrico viejo del almacén principal, le informó más tarde el jefe de bomberos. Llevaba años advirtiéndole que necesitaba actualización. Don Santiago, era cierto. Santiago recordó vagamente los reportes que había ignorado,
considerando los gastos innecesarios. Había preferido invertir cada peso en expansión, nunca en mantenimiento. Su ambición lo había cegado. Los días siguientes fueron una pesadilla de llamadas telefónicas y reuniones con abogados. El seguro cubría apenas una fracción de las pérdidas. Santiago había estado tan confiado en su invencibilidad que había reducido las pólizas para ahorrar dinero, en otro error fatal. Pero lo peor llegó el martes de la semana siguiente. Rodrigo Villegas, su socio inversionista, llamó con voz temblorosa. Santiago, tengo malas noticias. El negocio de exportación era un fraude. Perdimos todo. El teléfono cayó de las manos de Santiago. Millones de pesos evaporados. El dinero de las hipotecas, sus ahorros, todo lo que había invertido en ese proyecto fantasma se había desvanecido. Rodrigo, según descubriría después, había sido estafado por contactos europeos falsos, y ahora ambos estaban arruinados. En cuestión de 10 días, Santiago Mendoza pasó de ser el hombre más rico de la región a estar completamente quebrado. Los bancos comenzaron a llamar exigiendo pagos de hipotecas que no podía cubrir. Los acreedores tocaban su puerta día y noche. La mansión colonial, las tierras restantes, todo tuvo que venderse para pagar deudas. Una mañana de abril, Santiago se despertó en una habitación de hotel barato, con una maleta pequeña conteniendo todo lo que le quedaba en el mundo. Tenía 42 años y absolutamente nada. El orgullo, Santiago descubrió, pesa más que cualquier carga física. Durante semanas vagó por el pueblo donde una vez fue reverenciado. Ahora, esquivando miradas de lástima o, peor aún, de satisfacción apenas disimulada. Aquellos a quienes había humillado ahora lo veían caído, y aunque nadie se lo dijera en la cara, Santiago podía sentir el sabor amargo de su schadenfreude. Intentó conseguir trabajo en las oficinas del pueblo. Con su experiencia pensó, alguna empresa cafetera lo contrataría como administrador o consultor. Pero las puertas se cerraron una tras otra. Su reputación de patrón cruel y arrogante lo precedía. Nadie quería darle una oportunidad al hombre que había despreciado a tantos. El dinero del hotel se agotó rápidamente. Santiago terminó durmiendo en un cuarto alquilado, sobre una tienda de abarrotes, un espacio claustrofóbico con paredes desconchadas y una cama que crujía con cada movimiento. La dueña, doña Mercedes, una mujer mayor de mirada severa, le cobró por adelantado y le dejó claro que no toleraría retrasos. ¿Qué sabe hacer con las manos, don Santiago?, le preguntó ella con un dejo de ironía en el don. Porque aquí no sirven los títulos, aquí se come del trabajo. La pregunta lo dejó mudo. ¿Qué sabía hacer? Había administrado, ordenado, mandado, pero nunca había trabajado realmente con sus manos. Nunca había sembrado una planta, nunca había cosechado un grano de café, nunca había construido nada físico con su propio esfuerzo. El hambre, sin embargo, es un maestro cruel. Una tarde, caminando por las afueras del pueblo con el estómago vacío y la dignidad hecha trizas, Santiago vio un letrero escrito a mano en la entrada de una finca pequeña. Se necesita jornalero. Preguntar por don Aurelio en sus piernas. Casi se niegan a caminar hacia esa entrada. Un jornalero. Él, Santiago Mendoza, que había empleado a centenares de jornaleros, ahora buscando trabajo como uno de ellos. La ironía era tan cruel que casi dolía físicamente. La finca era modesta, comparada con lo que había sido su imperio. Tal vez unas 50 hectáreas de café, maíz y algunos árboles frutales. La casa era simple, de adobe y teja, con un corredor amplio donde colgaban hamacas y herramientas agrícolas. Un hombre mayor salió a recibirlo. Debía tener más de 60 años, pero su cuerpo era fuerte y sus manos enormes, llenas de callos. Sus ojos, sin embargo, eran amables. ¿Usted es don Aurelio?, preguntó Santiago con voz apenas audible. ¿Él mismo busca trabajo? Santiago asintió, incapaz de sostener la mirada del hombre. Necesito trabajo. Vi el letrero a don Aurelio. Lo observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Sus ojos evaluaban no solo el cuerpo de Santiago, sino algo más profundo. ¿Ha trabajado antes en el campo? La tentación de mentir fue fuerte, pero algo en la mirada directa de don Aurelio le hizo imposible. No, admitió finalmente, pero aprendo rápido. Necesito el trabajo. ¿Cómo se llama? Santiago omitió el apellido deliberadamente, una pequeña cobardía que le permitió. Don Aurelio extendió su mano callosa. Bienvenido, Santiago. El trabajo es duro y el pago es justo. Nada más comenzamos al amanecer. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Santiago estrechó esa mano, sintiendo por primera vez en su vida la textura áspera del trabajo honesto. Sí, señora, en esa noche, acostado en su cuarto miserable, Santiago no pudo dormir.
Mañana comenzaría una vida completamente nueva, una vida que lo aterraba hasta los huesos. El primer día casi lo destruye. Don Aurelio lo despertó antes del alba, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse con tonos violetas. Santiago se vistió con la ropa más simple que tenía, sus últimos pantalones y una camisa que alguna vez fue blanca, pero ahora estaba gris del desgaste. Hoy vamos a limpiar el sector norte, explicó don Aurelio mientras le entregaba un machete. Hay maleza que está ahogando los cafetos jóvenes. Hay que quitarla con cuidado para no dañar las raíces. Santiago tomó el machete torpemente. Nunca había sostenido una herramienta así. El mango de madera gastado se sentía extraño en sus manos suaves, manos que solo habían conocido plumas, teléfonos y volantes de camionetas lujosas. Trabajaron bajo el sol naciente. Don Aurelio se movía con eficiencia practicada, cortando la maleza con golpes precisos, mientras explicaba pacientemente la técnica. Santiago lo intentaba, pero sus movimientos eran torpes, ineficientes. En media hora, sus manos ya tenían ampollas. En 2 horas, la espalda le gritaba de dolor. «Descanse un momento», le dijo don Aurelio sin burla en su voz. «El cuerpo necesita acostumbrarse». Santiago se dejó caer bajo la sombra de un árbol, jadeando. Miró sus manos y vio sangre mezclada con tierra donde las ampollas habían reventado. Lágrimas de frustración y dolor amenazaron con salir, pero las contuvo. Ya había perdido todo. No perdería también su compostura. Don Aurelio se sentó junto a él y le ofreció agua de un termo. «La tierra es honesta», dijo el viejo mirando hacia las plantaciones. «Te da exactamente lo que le pones. No más, no menos. No le importa quién fuiste o qué tuviste, solo le importa el trabajo de tus manos». Hoy Santiago bebió el agua en silencio, sintiendo cada palabra como una lección que nunca le habían enseñado. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana, Santiago se despertaba con músculos que no sabía que existían protestando en agonía. Aprendió a plantar, a podar, a cosechar. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos. Su espalda se fortaleció. Su piel, antes pálida de oficinas con aire acondicionado, se bronceó bajo el sol implacable. Pero más que su cuerpo, algo dentro de él estaba cambiando. Trabajaba junto a otros jornaleros San Pedro, un joven de 25 años que enviaba cada peso a su madre enferma. María, una mujer de 30 que cosechaba café mientras sus hijos estaban en la escuela. Don Tomás, un anciano que llevaba 40 años trabajando la tierra y aún sonreía cada mañana. Al principio, Santiago apenas les hablaba, aferrado a los restos de su orgullo, pero ellos no lo trataban con el desprecio que él merecía. Lo ayudaban cuando se equivocaba, compartían sus almuerzos cuando notaban que el suyo era escaso, le enseñaban trucos para hacer el trabajo más fácil. Una tarde, mientras descansaban bajo un naranjo después de una jornada particularmente dura, María compartió naranjas con todos. Santiago tomó una y, al morderla, el jugo dulce explotó en su boca. Era la fruta más deliciosa que había probado en su vida. ¿Verdad que saben mejor cuando uno mismo las cosecha?, sonrió María, notando su expresión. Santiago asintió, incapaz de hablar, porque era cierto. Esa naranja, ganada con el sudor de su frente, sabía algo que ninguna de sus comidas costosas en restaurantes lujosos había sabido jamás. Sabía a dignidad. Fue don Aurelio quien primero lo invitó a su casa para la comida del domingo. Santiago intentó rechazar la invitación, todavía arrastrando vestigios de su antigua soberbia, pero el viejo no aceptó un no por respuesta. «Mi esposa Rosa cocina para un batallón», insistió don Aurelio. «Siempre hay lugar para uno más. Además, usted vive solo en ese cuarto. Un hombre necesita familia, aunque sea prestada». La casa de don Aurelio y doña Rosa era humilde pero rebosante de vida. 3 generaciones vivían bajo ese techo de teja los viejos, su hijo con su esposa, y 3 nietos que corrían por el patio como potros salvajes. La mesa era una construcción simple de madera, bajo un mango frondoso, pero estaba puesta con amor. Doña Rosa era una mujer menuda de casi 70 años, con manos pequeñas pero fuertes, y ojos que parecían ver directamente al alma de las personas. Cuando Santiago llegó, ella lo abrazó como si fuera un hijo perdido que volvía a casa. «Siéntese, siéntese», lo urgió, señalando una silla. «Aquí todos somos familia». La comida era simple: arroz, frijoles, plátanos fritos, un guiso de pollo con verduras del huerto. Nada sofisticado, nada caro. Pero mientras comía rodeado del bullicio cálido de esa familia, Santiago sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. Durante la sobremesa, mientras los niños jugaban y los adultos conversaban, doña Rosa se sentó junto a Santiago. «Don Aurelio me contó que usted es nuevo en esto del campo», dijo con suavidad. Santiago asintió,
todavía sin revelar quién había sido realmente. La tierra es una buena maestra, continuó doña Rosa. Nosotros nunca tuvimos mucho, ¿sabe? Esta finca la heredó Aurelio de su padre, que la heredó del suyo. Siempre hemos sido trabajadores humildes, pero nunca nos ha faltado lo importante. ¿Y qué es lo importante?, preguntó Santiago, genuinamente curioso. Doña Rosa miró alrededor a su esposo, riendo con su hijo, a los nietos corriendo entre los árboles, a la mesa todavía con sobras de comida para compartir. Esto, dijo simplemente, gente que te quiere en trabajo honesto, comida ganada con tus manos en un techo. ¿Qué más necesita un hombre para ser rico? Las palabras golpearon a Santiago como un martillo. Él había tenido millones, mansiones, poder, pero nunca había tenido esto. Nunca había tenido a nadie que lo abrazara con cariño genuino. Nunca se había sentado a una mesa donde las risas eran más importantes que los modales. Nunca había conocido la satisfacción simple de un día de trabajo duro, seguido de una comida compartida con amor. Esa noche, caminando de regreso a su cuarto sobre la tienda, Santiago lloró por primera vez en décadas. Lloró por todo lo que había perdido. Sí, pero más que nada lloró por todo lo que nunca había tenido. Cegado por su arrogancia y su búsqueda de riqueza vacía, a los meses pasaron. Santiago ya no era el jornalero torpe que llegó con manos suaves. Ahora manejaba el machete con destreza, conocía los ciclos de siembra y cosecha, podía leer el cielo para predecir lluvias. Pero más importante, había aprendido a escuchar. Fue una tarde de noviembre, casi un año después de su llegada, cuando todo cambió nuevamente. Santiago estaba podando cafetos junto a don Aurelio, cuando vio llegar una camioneta lujosa por el camino. Su corazón dio un vuelco. Era el tipo de vehículo que él solía conducir en otra vida. Un hombre de traje bajó y preguntó por don Aurelio. Soy representante de la Cooperativa Nacional de Café, explicó. Estamos buscando pequeños productores para un programa de comercio justo con exportación directa. Su finca fue recomendada por su calidad excepcional a don Aurelio. Escuchó la propuesta con su calma característica. Era una oportunidad significativa, a mejor precio por sus granos, contratos seguros, expansión sostenible, el tipo de oportunidad que podría cambiar la vida de su familia. Necesito pensarlo, dijo don Aurelio finalmente, y hablar con mi familia. En esa noche, durante la cena familiar, don Aurelio presentó la propuesta. Significa más trabajo, explicó. Tendríamos que contratar, más ayuda, expandir las plantaciones, más dinero, sí, pero también más responsabilidad. A los hijos estaban emocionados, viendo posibilidades de crecimiento. Pero fue doña Rosa quien hizo la pregunta importante. ¿Seremos felices? ¿O el dinero nos cambiará como cambia a tantos? Todos miraron a Santiago entonces, quien había estado silencioso. Don Aurelio le había contado su historia semanas atrás. Cuando finalmente Santiago reunió el valor para confesar quién había sido, en lugar de rechazarlo, la familia lo acogió aún más, viendo en él no al hombre arrogante del pasado, sino al hombre humilde que se esforzaba por ser mejor cada día. Puedo decirles algo, habló Santiago lentamente, de alguien que lo tuvo todo y lo perdió. Todas las miradas se concentraron en él. El dinero amplifica quién eres. Si eres bueno, te da más oportunidades de hacer el bien. Si eres egoísta, te convierte en un monstruo. Miró a don Aurelio directamente a los ojos. Usted es un hombre bueno. Esta familia es buena. El dinero no cambiará eso si no lo permiten. Pero hay algo que aprendí del modo más duro: a la riqueza, sin gratitud, sin humildad, sin amor por las personas que te rodean, es solo una prisión dorada. Don Aurelio asintió pensativamente. Entonces aceptaremos, decidió, pero con condiciones. Creceremos despacio, trataremos a nuestra gente con justicia y nunca olvidaremos de dónde venimos. A semanas después, el programa comenzó. Don Aurelio contrató más trabajadores, todos con salarios justos y condiciones dignas. Y cuando necesitó un administrador, alguien que conociera el negocio, pero que también hubiera aprendido humildad, le ofreció el puesto a Santiago. No como mi empleado, aclaró don Aurelio, como mi socio. Usted conoce el mundo del café desde arriba, ahora también lo conoce desde abajo. Esa combinación es valiosa. Santiago aceptó con lágrimas en los ojos, no por el salario, que era modesto, sino por la confianza que representaba. Alguien que conocía su pasado, sus errores terribles, aún creía en él. 2 años después, la finca prosperaba. Era una operación pequeña comparada con el imperio que Santiago una vez tuvo, pero era sostenible, ética, y todos los que trabajaban en ella lo hacían con dignidad y alegría. Una mañana, mientras Santiago caminaba entre las hileras de cafetos que ahora ayudaba a cultivar con sus propias manos, se detuvo
y cerró los ojos. Podía escuchar a los trabajadores riendo mientras cosechaban, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas. Olió la tierra húmeda, el aroma dulce de los granos maduros. Sintió el sol en su rostro, el peso reconfortante del machete en su cinturón, las cicatrices en sus manos que contaban la historia de su transformación. Santiago Mendoza había perdido un imperio, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado su humanidad. Había aprendido que el verdadero valor de un hombre no se mide en hectáreas o cuentas bancarias, sino en la calidad de su carácter, en cómo trata a los demás, en su capacidad para levantarse después de caer y elegir ser mejor. Abrió los ojos y sonrió. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente rico, y en la distancia, desde el corredor de su casa, doña Rosa lo observaba y sonreía también, sabiendo que la tierra había enseñado otra lección valiosa, porque la tierra siempre enseña a quien está dispuesto a aprender, aunque lo que siembras, cosechas, y Santiago finalmente había aprendido a sembrar con amor.